Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto, por supuesto, tenerlos nuevamente este día ya jueves 19 de febrero, con un día precioso, las playas repletas de visitantes, tanto también, por supuesto, de nuestros vecinos de este hermoso Tomé. Saludamos, como todos los días, a todos los sectores de nuestra hermosa comuna, partiendo, por supuesto, por los balnearios de Ichato, de Bellavista, Cochoihue, Coliumo, Bellavista, ya lo dije, Bellavista Centro, Tomé Centro, Cerro Estanque, Cerro Alegre, California, Villarrica y todos los sectores, por supuesto, todos los lugares de nuestra hermosa comuna de Tomé, que a esta hora disfrutan de una exquisita temperatura. Así que un abrazo para todos ustedes y también saludar a quienes nos ven a través de la señal de Mundo, ¿verdad? A través de la señal digital en muchos lugares de nuestro país, hermoso país, y a quienes a través de Twitch nos están viendo a esta hora en distintos lugares del mundo. Así que bienvenidos este día, jueves 19 de febrero, cuando son las 17:31, a un nuevo programa, a una nueva edición de Cambalache aquí por NSC Televisión. Y vamos rápidamente, si bien lo recuerdan, el día de ayer comentamos justamente la historia de Matías, de un joven fallecido con lamentablemente solo 22 años por hantavirus. Lo señalamos el día de ayer, comentamos esta lamentable noticia como uno de los desafortunados, ¿cierto?, deceso a propósito del incendio, pero en este caso como una consecuencia paralela. A razón de la situación que se está viviendo en el Quén, falleció Matías, de 22 años, por, lamentablemente, el virus Anta. Y es por ello que esta tarde estamos conversando y vamos a presentar de inmediato, darle la bienvenida, por supuesto, a don Miguel Sánchez, médico fisiólogo, que está a nuestro lado. Un gusto, por supuesto, bienvenido. ¿Cómo anda usted? A Cambalache. Bienvenido. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Qué bien, me alegro. ¿No sabía usted de la noticia? Estábamos conversando hace poco. No, recién me vengo a enterar de la noticia, cómo ha sido el desenlace fatal de esta enfermedad. Verdaderamente enviamos las condolencias a su familia. Lamentamos mucho que se esté dando esta situación. Y a razón de aquello es que justamente don Miguel Sánchez, ¿cierto?, médico, nos va a dar ciertas recomendaciones. Como por lo demás que pudiéramos detectar a tiempo, porque en el caso de Matías fue a lo menos en dos ocasiones el médico. Y le diagnosticaron distintas enfermedades, pero jamás fue el virus Anta, sino hasta el momento donde ya está casi en paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo podríamos detectar? ¿Y cuáles son los factores de riesgo, en definitiva, para no vernos enfrentados en esta situación de nuevo? Bueno, pasa algo, que el hantavirus es una entidad que tiene un nivel de complicación alta, que tiene una letalidad entre un 30 a un 40%, es decir, que de cada 100 personas que le aparecen, de cada 10 personas que le aparecen, de 3 a 4 fallecen. Este virus es transmitido principalmente por un virus y este virus es traído por un ratón, el ratón llamado ratón colilarga, que normalmente tiene un hábitat habitual que está situado hacia los bosques, hacia las zonas rurales. Pero en el contexto de los incendios, al prenderse fuego toda la área rural, los animales de manera inhabitual tienden a desplazar su centro de donde habitan, su hábitat. Exactamente, desplazan el hábitat. El desplazar el hábitat, zonas más urbanas se pueden ver más expuestas a la presencia de este roedor que en el caso del pipí o los desechos de él son los que cuando se secan, porque no es ni siquiera el contacto directo, es cuando se seca el excremento, cuando se seca el polvo que tiene esa orina infectada, ¿ya? Que se mueve, es que se produce el tema de la inhalación de este. Entonces, tiene una forma de contagio atípica, inesperada, que uno no se espera, de que efectivamente uno está haciendo labores de recuperación, de mantenimiento en zonas urbanas, y ahí es que se expone a esta situación. Ahora, dentro de estos días, conocemos, me imagino que conoce bien la situación del día del Irquén, ¿verdad?
de ciertas zonas de Penco y Punta de Parra a propósito de los incendios y la condición que hoy día tienen. Ah, Al mismo tiempo, tenemos hoy una alta temperatura, ¿verdad? Y días húmedos en los cuales también hemos tenido llovizna. ah. ¿Cuáles son, de pronto, factores de riesgo o cambios ambientales que pueden aumentar la posibilidad, en este caso, de contagiarse con estos virus? Claro, este virus principalmente está presente, como dije, en el polvo que estuvo infectado con los desechos de este roedor, el roedor de cola larga. Entonces puede haber pasado que esta persona, en el marco de las labores de recuperación, a la hora de eh, barrer polvo, al levantarse el polvo, puede exponerse a ese polvo seco, haberlo inhalado y haber traído como consecuencia estos factores como lugares encerrados, acampar en zonas libres, las bodegas que están poco ventiladas, ahí pueden estar presentes. Eh, y claro, los cambios ambientales asociados que se dieron en estos tiempos pueden estar, pero lo más importante es limpiar con cloro en todas estas zonas donde se presenta donde puede estar presente Roedor, sí, este digamos, roedor ¿cierto? con todas las consecuencias Claro. específicas. Es importante que usted decía algo con respecto al tema de los signos de alarma. Los signos de alarma, ¿qué pasa? Que es una enfermedad, primero, que no hay mucha relación entre la exposición y la presencia efectivamente de la misma, porque tiene un tiempo de ventana de 2 a 4 semanas, aprox, o puede ser un poco más, incluso hasta 8 semanas, Desde el contagio. desde el contagio. Entonces, es decir, que usted estuvo expuesto, estuvo en labores de recuperación y empieza con dolores musculares, empieza con fiebre, con dolor en la guatita, con escalofríos. Y esos son síntomas que son muy inespecíficos de cualquier virosis. El problema está en el hecho de la segunda fase, que es la fase más compleja del síndrome pulmonar inflamatorio que produce, que es muy letal. Ese síndrome, cuando el virus entra, produce todas las manifestaciones sistémicas, pero también produce, cuando va a los pulmones, hace que los vasos que están dentro de los pulmones liberen más líquido de lo normal y ahí ocurre un proceso de edema pulmonar. Y el edema pulmonar es lo que trae como consecuencia de que haya una insuficiencia respiratoria y un daño respiratorio severo marcado que no resuelve, es decir, que tiene muy poca respuesta eh, favorable, ¿no? Que tiende a complicarse mucho y es por eso que es tan mortal. Lo más Mm. peligroso no es la incidencia, porque cuando uno piensa en que es un virus que está presente en Chile, la incidencia es de 45 personas anuales por cada 100.000 habitantes. Adelante. Mm. Es muy baja la incidencia, eh, de 0,5, cerca del 0,5% de incidencia. Es muy baja, pero la letalidad es muy alta. El año pasado, en el 2025, cerca de 43 personas sufrieron el virus y cerca de 19 fallecieron. Entonces, Mm. es muy alta, es decir, Mm. que existe un nivel de letalidad muy alta. Muy Y, por alto de ejemplo, contagio. ahora Mm. ha pasado de que cerca de 10 personas han tenido el virus y 5 personas han fallecido. Entonces, es un virus que hay que prestarle toda la Sin atención. duda. Las personas Correspondiente. fallecidas que señalan efectivamente fueron a razón de que no se atendieron oportunamente, que no se les diagnosticó oportunamente, no pudieron recibir un tratamiento, o es porque aún con tratamiento el virus es tan complicado, tan letal, que de igual forma el porcentaje, aún con tratamiento oportuno, de que puedan sobrevivir es muy bajo. Es que también es complejo, porque si usted se da cuenta, los síntomas iniciales no son específicos de la enfermedad. Dolor abdominal, dolor de Mm. fiebre, escalofrío, dolor muscular. Eso se puede dar por cualquier virosis. Sin duda, perdón, pero ¿hay algún examen específico que puedan realizar para detectar el virus ante esas condiciones, digamos, esos síntomas? Claro, creo que hay un examen que se produce
por el tema de la PCR, un examen de reacción a la polimerasa muy parecido al examen que hacíamos con el COVID, Con el COVID, pero en claro. este caso para detectar la presencia de genoma del virus dentro de nuestro cuerpo, pero evidentemente, primero, un examen costoso, segundo, de que no está tan a la mano accesible. Se hace muchas veces cuando ya se ha escalado el nivel de la enfermedad, que viene en la segunda fase, ya cuando empieza a presentar síntomas respiratorios, que ahí es cuando empieza el síndrome pulmonar inflamatorio, y entonces ahí la posibilidad de diagnóstico temprano es muy poca, porque como es un virus de tan poca incidencia, cuando algo es de mucha incidencia, se desarrollan muchas veces los medios diagnósticos accesibles. Por ejemplo, el COVID lo teníamos todo, por tanto, la tecnología se desarrolló para que efectivamente existieran medios Para poderlo diagnósticos. diagnosticar, Pero claro. cuando algo tiene tan baja incidencia, los medios diagnósticos son un poco más caros, menos accesibles, entonces resulta muy complejo, casi imposible que en las Implementarlo. etapas tempranas se tenga como un médico en un centro de urgencia donde tiene una frecuencia de atención rápida y una carga de pacientes, pueda darse cuenta de los síntomas, que son síntomas, como dije, muy característicos de otras virosis. De acuerdo. Ahora, entendiendo que entonces es mucho más probable detectarlo en la segunda etapa del proceso del virus. Cuando se detecta ya en la segunda etapa del proceso, Mm. ¿eso es lo que complica en definitiva la recuperación aún con tratamiento porque debía haber sido tempranamente o no afecta el hecho que sea en la segunda Claro, etapa? mientras más temprano mejor, porque todo está dado por el daño. ¿En qué medida ha producido daño pulmonar? Porque si el daño pulmonar es muy severo, evidentemente el sistema respiratorio no va a responder de manera adecuada. Si se tienen enfermedades concomitantes cerca, algún tipo de susceptibilidad, hay, como todas las enfermedades, hay personas que, aunque no se vea, son más susceptibles que otras. Por ejemplo, hay personas que sufrieron COVID, que eran jóvenes y así mismo fallecieron. Entonces uno se queda así. Es que también existen dentro de cada uno de nosotros una cierta respuesta del sistema inmune, que eso es lo que agrava muchas veces. No solamente la respuesta que da, que el daño que produce el virus, sino cómo reacciona el sistema inmune ante el virus. A veces que el tipo de reacción es un tipo de reacción que lo que hace es empeorar los síntomas. Y ese empeoramiento de síntomas acá, va en detrimento de las funciones que normalmente realiza la persona, y eso es lo que lleva consigo a la disfunción de órganos, y la disfunción es lo que lleva finalmente al fallecimiento, que aunque se tome temprano, hay veces que con los medios, es decir, con la medicina actual que existe, hay casos que llegan y que no es posible revertir la situación, aunque se Indistintamente la tenga. etapa. La etapa se importa, es decir, se importa el tiempo. Evidentemente, mientras más temprano se tome cualquier enfermedad, evidentemente mejor posibilidad de recuperación se tiene. Pero pasa algo que quiero que se comprenda, eso pasa muchas veces en tema de urgencia. Evidentemente, los recursos en salud pública y de manera general en toda la salud se determinan en función de lo que se está expresando. Yo no te voy a poner a ti un súper tratamiento con corticoides y con todo con lo que va, si tú no tienes indicios de antivirus y si yo no sé que tú tienes antivirus. Pero para ello hay un examen, Claro, ¿cierto? Que se sí, puede realizar. claro, claro. Ahora, ¿por qué a dónde quiero ir? Conociendo el escenario, el Ujú, cual usted ha visto, arriba en Punta de Barra, ujú, ¿cierto? Virquén y Benco. Conociendo la condición en la cual ujú, están los vecinos. ujú, Completamente abierto, ¿verdad? No hay un ujú, comedor, lo decía el día de ayer, no hay un lugar sanitario exclusivo donde ellos puedan preparar sus alimentos, ujú, no tienen un lugar cerrado y hermético donde ellos puedan ujú. además almacenar los alimentos de la Claro, ayuda, claro. ¿cierto? No hay una frecuencia en la limpieza normal, porque Ujú, evidentemente ahí están queriendo volver a una pseudo ujú, normalidad, que evidentemente es complicado. Teniendo en consideración todas esas condiciones, y lo pregunto directamente, ¿no debiera el médico, ante esto en verano, ujú, con temperaturas altas, ujú, y viendo y dando cuenta a lo mejor que la persona que viene, si no tuvo un ujú, reporte antes de algún ujú, problema similar pulmonar o ujú, de cualquier índole ujú, similar, ha parecido un resfrío, porque así es que ujú. como comienza, entiendo el Claro. antivirus, si ve este tipo de características, ¿no debió haber inmediatamente solicitado un examen?
Claro, quizás en el contexto este que estamos, eh, yo creo que debe de existir como la intuición médica de que efectivamente puede darse ese fenómeno. También yo creo que de manera muy directa debe existir como el diseño de estrategia y de esa visión a nivel epidemiológica Claro, de que puede estar presente. Por tanto, hay, si bien se emiten, porque tengo evidencia de eso, a nosotros los médicos y a muchos profesionales nos llegan las alertas que se producen epidemiológicas, pero muchas veces no está como la infraestructura creada o los protocolos creados, normalizados, de que en una situación como emergencia como esta pueden darse más casos de los habituales. Entonces, creo que ahí, aparte de todo, sí se pudo haber hecho mucho más, como usted dice, por parte del médico, por parte de las instituciones también que están detrás, mm, eh, y por parte de como toda la cadena. Pero también la respuesta de la persona también se debe a factores individuales, sí, claro. nutricionales, genéticos. Es una juntamenta de múltiples factores que Ujú. hace de que tengamos desenlaces como este. No es como un solo factor, es unido con una enfermedad rara, unido con eh, el tema de los incendios que nadie pensaría, todo el mundo está pensando en quizás como otras cosas, no tiene eso en la mira ya, y ahora ya nos damos cuenta de que efectivamente hay estar atento a estos síntomas. Pero pasa muchas veces que se alteran las condiciones de juego. Donde este jugador está en un lugar, ahora pasa a otro. Mm, Las personas también se ven como más expuestas, como ustedes más dicen, así viviendo en es. estos lugares, recogiendo escombros. Mm. La unión de varios factores, factores ambientales, factores del sistema de salud, factores del personal del sistema de salud y factores también individuales de esa persona que se expuso a esta condición y lamentablemente da como consecuencia esta Desenlace, claro. lamentable Ahora, desgracia. para una familia, todavía nos queda verano, todavía Mm, tenemos familias que están en ujú, carpa, lo hemos dicho reiteradas veces, todavía tenemos personas que están bajo estos toldos azules, mm, en una condición evidentemente complicada, sobre todo mm, sanitaria y higiene ujú, algo precaria. Eh, es posible que se pueda repetir si no se toman de pronto las debidas condiciones, precauciones, ¿cierto? mm, Tanto de las mismas familias como de quien ujú, corresponda, ujú, al Seremi de Salud o quien le corresponda en mm, definitiva ver este tema sanitario. En ese mismo punto, ¿cuáles serían las primeras alertas en el evento que una de las mm, familias tenga a alguien con cierta condición, de alguna manera, que dé cuenta que pudiera tener antivirus? ¿Cuáles serían los primeros puntos a observar, condiciones o de pronto mm, estado de cierta persona que no se manifiesta una enfermedad o un mm? malestar en esas condiciones? Que dé cuenta que pudiera ser antes, digamos. Claro, es importante, yo creo que una de las cosas que habría que hacer que como sistema, yo creo que se pudiese dictar como una estructura donde hay un panel viral, ya de manera general, cuando hay síntomas respiratorios hay un panel viral. Entonces, una persona que llega en el contexto, todo este contexto de síntomas respiratorios, debe de existir como la disponibilidad de panel viral en la zona de atención, digo, el SAPU Ujú. ¿cómo se llama? Mm, en los SAP o en los SAR, la posibilidad de hacer panel viral, porque estos paneles virales, en el caso de que se descarte todos los otros virus, muy probablemente va a quedar ese virus y va a permitir, oye, ¿qué pasa con esta persona que tiene todo esto? Y los 21 entidades del panel viral, ninguno da positivo, empieza ahí Mm. prender las alarmas, creo que va por ahí la medida. A nivel de las personas, va en el hecho de eh, a la hora de barrer, a la hora de limpiar, hacerlo principalmente no con lo que tiene que ver No con barrer en escoba seco. inmediatamente, Claro, ¿no? no barrer en seco, porque el barrer en seco levanta polvo y ese polvo puede estar infectado frente a esta condición. Claro, Entonces, el tema de barrer en seco, y si lo hago a la hora, tengo que usar elementos de mascarilla. protección, ya que preferentemente no mascarillas habituales, sino la KN95, que tiene una rejilla, que Exacto. tiene una estructura. Entonces, a la hora de yo barrer, la forma de barrer va a utilizar elementos de protección.
higiene, la higiene es súper importante en estos casos. Como vamos a estar expuestos a superficie, el lavado de la mano frecuente es súper importante para disminuir los temas y a estar atento ante los síntomas de alarma. Si yo veo que una persona está con dolor abdominal, después pasa a dolor, es decir, a síntomas respiratorios, síntomas muy generales, decaimiento, y en este marco acudir a las instituciones de salud, porque esas son las medidas que uno tiene que hacer en estos casos para poder prevenir que tempranamente de que aparezcan y que ocurre esta progresión rápida hacia esta entidad. Perfecto. Ahora, ¿es contagioso entre las personas si tengo de pronto un familiar, ¿verdad? Un integrante de mi familia que se declaró que tenía alta y está, por supuesto, bajo ciertos cuidados? ¿Es contagioso, se transmite de persona a persona o solo se transmite estando expuesto de alguna forma a la feca, a todos estos vapores, digamos? No se ha reportado transmisión de persona a persona. Generalmente quienes se infectan con esto, generalmente no hay como una evidencia de que se pueda transmitir de una persona a persona presentando esto como si fuese una epidemia. No, porque no es un virus de que se transmita de esa forma, sino a través del polvo que tiene la feca de esto. Evidentemente, claro, si uno se pone, no sé, a los fluidos de una persona que está infectada, puede ser de que ahí exista carga viral, pero un contacto como muy estrecho. Así, diferencia del COVID, que era como muy transmisible. Claro. Este no tiene un nivel de transmisibilidad tan alto como el COVID, sino una transmisibilidad que viene dado en un vehículo específico y que no se reporta transmitir. La transmisión entre persona a persona no es tan frecuente o es casi nula. Entonces, ahí hay que bajar como Lo que sí, hay una entidad que sí me gustaría poder hablar acá, sí, por favor, que está muy relacionado con la hacinación. La hacinación trae como consecuencia de que, yo lo he visto en varios centros de salud de acá, de que las personas, cuando son más del núcleo básico familiar, producto de que a alguien se le quemó, no sé, la vivienda, y entonces tienen que dormir un poco más hacinados. Eso trae consigo de que disminuya lo que tiene que ver con la parte de la higiene, y puede hacernos más susceptibles a la escabiosis, que es conocida como sarna humana. Tiene su etiqueta y su perjuicio, pero está presente y puede infectar a la familia. Y cuando pasa eso, es importante de que si hay un miembro de la familia con estas manifestaciones, picor en las manos, huella de rascado, hay como unos surcos que hace esta entidad. El picor principalmente aparece en las noches, hay como puntos de entrada que se ven. Parece una alergia, pero no es una alergia porque es algo que sí se transmite de una persona a otra persona. Ahí hay que ponerle mucho ojo y a esta persona, evidentemente, tratarla, pero no solamente a ella, sino a toda la familia. Lo bueno de la escabiosis es que su forma de tratamiento es muy sencilla. Se trata una vez y se vuelve a tratar a los 7 días con lociones que están diseñadas para esto. Y con eso la persona tiende a resolver, pero hay que tratar a toda la familia. Y lo otro es que, ¿por qué lo digo? Porque ha pasado y va a pasar de que estas personas reciben mucha ropa de otras personas. Eso pasa mucho, está expuesto, claro. Hay una exposición constante, la ropa que viene de otro lugar, muchas veces no se tienen como todas las medidas. La imposibilidad de lavarla. La imposibilidad de lavarla, porque el lavado debe ser, ojo con esto, que en el caso de la escabiosis, el lavado debe ser a 60 grados centígrados. Es decir, es como un tipo de lavado con agua muy caliente para poder matar. Y lo que no es lavable se tiene que embolsar durante 3 días. Es decir, una prenda que yo no puedo lavar, pero que es una prenda, yo la tengo que poner en una bolsita herméticamente sellada de 3 a 5 días. Al y no sol, utilizarla al sol para... Entonces, eso es tremendamente importante. Entonces, hagamos ahí la detención. El escabiosis efectivamente es otra de las enfermedades, igual que el antivirus, que pudieran darse en las condiciones que tenemos lamentablemente a propósito de los incendios y lo que esto conlleva. Por tanto, entonces, sí es posible, porque acopio de ropa, evidentemente hubo por muchos lados, digamos, distintos sectores que fueron afectados justamente por el incendio.
Y la imposibilidad de lavar estas mismas ropas con algún detergente. Y ya hay casos. Acá en Tomé ya hay ¿Se casos de registraron? sí, ya hay casos de escabiosis. Entonces es súper importante estar atento que no es algo que va a pasar, es algo que ya está pasando acá. ¿Cuáles son los primeros síntomas entonces que eventualmente una persona que pudo haber tenido una ropa, ¿cierto? Que estaba contagiada, que además están todas de pronto juntas? ¿Cuáles son las primeras alertas que uno pudiera advertir? Claro, la primera alerta tiene que ver con el tema de rascado. Cuando Picazón, digamos. Picazón persistente en la noche, que uno siente como unos pinchitos, que pinche, porque ácaro, este insecto, coloca sus huevos. Sus huevitos. Sí, de manera subcutánea, ¿no? Claro, de manera subcutánea, y eso es lo que pica, produce mucho picor. Y ese picor permanente que no está asociado, porque la alergia también puede producir picor. Sí, ahí, cuidado. La alergia, nosotros podemos mariscos o que nos picó un insecto de manera habitual, pero esa es localizada. Se empieza a regar en diferentes partes, va increciendo. El primer día es en un sitio que me pica, después me doy cuenta cómo va migrando esas heridas que se producen en diferentes partes. Y lo que eleva las alarmas es cuando hay más de una persona con la misma sintomatología. Eso sí o sí es. Sí, porque sí se contagia. Sí, en definitiva va de muy persona a contagiosa. persona. Es ultramente contagiosa. Las personas que conviven en un mismo contexto puede pasar. Y eso ya está presente y está presente producto del hacinamiento, que se produce en muchos casos por la pérdida de la vivienda de otra persona. Por supuesto. ¿Cuál es el tratamiento de esta escabiosis? Habitualmente se trata con permetrina, al 5%. La permetrina se coloca desde la punta de la cabeza hasta abajo, en el pelo, todo. Se hace una vez, un baño como si nos hiciéramos un baño de crema, pero en este caso es con permetrina. Se trata y a los 7 días se vuelve a tratar. Perfecto. Él y toda la familia. Él y toda la familia. Aún si la familia no presenta síntomas. Aún si no tiene síntomas. Tiene que hacer el tratamiento igual. De acuerdo. Eso es súper importante porque puede que no lo presente, pero puede que esté incubando. Entonces, ahí es que hay que tratar de manera preventiva a toda la familia. Pero se trata una vez, se trata nuevamente a los 7 días y la mayoría de las personas resuelve. Cuando no resuelve, se utiliza un medicamento que se llama ivermectrina, que ese es como más oral y es un poquito más fuerte. ¿Ya? Pero habitualmente el tópico, el 95% de las personas resuelven con eso. De acuerdo. Entonces, es importante que ante cualquier tipo de picazón, ¿cierto? Vaya al médico, sobre todo si está en este tipo de situaciones, y eventualmente el tratamiento sea en la familia, porque puede ser que le haya tenido una persona primero y se vayan contagiando, le vaya apareciendo físicamente esta roncha, digamos, piquete posteriormente. Y si hay alguno, entiendo, que no se hace el tratamiento, bien podría volver a contagiar al resto de la familia. Exacto, es como un ciclo vicioso, porque efectivamente si hay alguien en la casa contagiado, todos tienen que tratarse. Todos, absolutamente todos. Entonces, ojo con esto, y es súper importante. Quería dejar estos mensajes porque son cosas que están en el día a día, que nos están pasando, que nos están golpeando, que están afectando a la comunidad, ¿ya? Y que hay veces que uno lo toma a la ligera, pero sin darse cuenta, porque con respecto a la escabiosis hay un prejuicio, que es como de personas que no se bañan. Y no, le digo que no es un tema de no higiene, es un tema de hacinamiento. Claro, es un tema de que están expuestos a ropita que viene de otro lugar, que tiene como otras condiciones, que aunque se laven, tiene que lavarse a 60 grados. Claro. Entonces, aunque si alguien tenía y lo dejó ahí, y el huevito quedó en algún lugar dentro de alguna ropa, y la otra persona, aunque la ropita hubiese estado lavada, se la coló, muy probablemente salga el huevito, eclosione y efectivamente tenga la sintomatología. Oye, pero sí, ¿cómo pasó esto? Entonces, ¿el cloro sirve? El cloro agregar el cloro, aún pero, si, por ejemplo, familias que tienen la lavadora, están lavando a mano, no tienen la posibilidad de ligar el agua, la temperatura del agua. ¿El cloro sirve? El cloro sirve, pero ideal es lavar, porque el cloro es una medida química, pero lo ideal es hacer el lavado también con medidas físicas. Cuando ya se tiene el caso confirmado, toda la ropa de cama se tiene que lavar a 60 grados.
No, claro. Con cloro también, por supuesto. La que no se puede lavar con cloro, no con cloro, porque una sábana, no sé, roja, no la vas a lavar con cloro Sí, por porque supuesto. pierde su... Mm. Pero sí se puede, con la medida térmica se resuelve. Perfecto, excelente. Ahí tenemos entonces dos alertas importantes, dos tipos de enfermedades que pudieran darse a propósito de las condiciones que tenemos al día de hoy, ¿verdad? En los distintos sectores afectados por este incendio, virus Anta, escabiosis, y no sé si queda alguna enfermedad adicional que eventualmente a propósito de esta situación pudiera darse también Bueno, en estos casos. en el contexto de los hacinamientos, en el contexto de la temperatura, en el contexto, van a estar sí o sí las enfermedades transmitidas por alimentos. Esta etapa del verano siempre es caldo de cultivo, ya no hay tanta incidencia de enfermedades respiratorias como enfermedades transmitidas por alimentos. Ceviche, muchas veces vienesa, muchas veces comida elaborada en un lugar y luego en otro. Entonces, se da mucho también el marco de llevar alimentos, cuidado con el tema de la manipulación de alimentos. La cadena de frío, la contaminación cruzada. La contaminación cruzada, la cadena de frío, porque ahí aparecen estas enfermedades que son efectos contagiosas que están relacionados con los alimentos, con la manipulación. Si van a manipular alimentos, por favor, higiene de las manos, súper importante. Si van a hacer el proceso de preparar alimentos, utilizar medidas de protección adecuadas, higiene de las manos, nasobuco, la protección del pelo, que aunque se estén preparando en casa, dense en cuenta que es para otra persona, otro contexto. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a los vecinos antes de irnos, doctor? Si estamos en el tiempo. ¿Qué otras recomendaciones podemos darle justamente a nuestros vecinos, tanto quienes han sido afectados, ¿verdad?, en la condición actual, y por supuesto también entendiendo los turistas que vienen a nuestra comuna y que efectivamente comen mucho ceviche? En la costanera podemos pasar, ¿cierto?, en la explanada sobre todo, que está el ceviche en los mostradores con el sol pegando a veces de frente. ¿Qué recomendaciones podemos señalar, querido doctor? Primero a los comerciantes, por favor, pedir de que traten de seguir todas las medidas correspondientes con la preparación de alimentos. Dense en cuenta que ustedes en sus manos tienen una responsabilidad muy importante porque le están dando a otras personas ya alimento. Entonces, es una responsabilidad individual frente a otras vidas. Entonces, alguien que pueda tener una diarrea o una gastroenteritis producto de una mala manipulación puede terminar muy grave y puede fallecer. Entonces, en sus manos está. Otras personas, por favor, no consuman alimentos que no estén en locales establecidos. En el caso de presentar síntomas respiratorios, síntomas digestivos, por favor, acudir a los centros de salud. En el caso de que toda la familia, por favor, haya comido en un lugar y presente los síntomas, tienen que hacer la declaración obligatoria frente a la Seremi, porque así se puede identificar cuál fue el local donde se produjo y poder hacer la intervención para que más personas no se vean afectadas por este brote. En el caso de las autoridades, seguir fiscalizando qué es lo que le corresponde. En el caso de cada uno de nosotros, tener como las medidas de preparación, porque, ojo, en el año pasado se incrementó la incidencia de enfermedades digestivas, pero por preparación dentro de la casa. Entonces, frente al COVID, ha emergido esto de prepararse mucho el alimento, y cuando nos preparamos los alimentos hay que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos y hay que conservar la cadena de frío. Así. Eso es súper importante. Eso. Impecable. ¿Falta de parte de la autoridad sanitaria mayor revisión, mayor probablemente supervigilancia respecto a estas situaciones? Yo creo que, yo desde mi punto de vista creo que hacen su trabajo, pero claro, la salud no es solo responsabilidad de las autoridades y las instituciones. Es por eso que tenemos espacios como estos. Los mayores responsables de la salud individual son las personas. Ese es un mensaje a transmitir, que si bien las entidades existen para resolver problemas de salud, la prevención primaria está en las personas. Y ese es el mayor fuerte que tiene la salud. No es tener super hospitales, no es tener altos medios diagnósticos, no, es prevenir de una manera temprana y que la responsabilidad individual esté como eje fundamental en la vida de cada uno de nosotros para que tengamos una mejor salud. Muy de acuerdo. Cuando se dan las condiciones, eventualmente sabemos que tenemos una situación bien extraordinaria, ¿verdad? Fue lo normal en los distintos sectores que han sido afectados. Sí. Doctor, 1.000.000 de gracias. De verdad ha sido un agrado
Gracias por toda la información que nos ha entregado, muy relevante porque nos va a poner mucho ojo. Sí, le agradezco haber compartido con nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Ya, Que esté muy bien. que esté bien. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso. No se separen, por supuesto, de NSC Televisión. Estamos de vuelta.